Bien, vamos a ver el tema de fórmulas de Wilbur. Les comentaba que para poder trabajar con un modelo de masas y resorte necesitamos la masa y necesitamos la rigidez lateral de cada uno de los entrepisos. Dentro del aspecto de las masas, necesitamos calcular los pesos de cada nivel. Ya les envié un archivo con un ejemplo de un análisis de cargas. El análisis de carga está hecho para la azotea y para el entrepiso. Tenemos las cargas permanentes y tenemos las cargas variables. Los permanentes, dentro de los permanentes tenemos la carga muerta y dentro de los variables tenemos la carga viva, la máxima, la media y la instantánea. Pero nos hace falta, bueno, eso hay que dividirlo entre gravedad y así obtenemos las masas. Pero nos hace falta lo que es obtener la rigidez de entrepiso. Este es un método, el fórmulas de Wheeler, es un método aproximado y únicamente funciona con cierto tipo de estructuras, donde las rigideces no varíen mucho de un nivel a otro. Tampoco funciona con contraventeos, es decir, tiene aquí ustedes contraventeos, tampoco va a funcionar este método, las formas de Wilbur. Pero nos da una idea de cómo debemos de trabajarle. Okay. Entonces, consideremos de igual forma un edificio, lo idealizamos como un sistema de masas y resortes, nombrando a partir de la masa de abajo hacia la de arriba, masa 1 hasta la masa n y las rigideces de K1 hasta Kn. Si nosotros le colocamos unas fuerzas a cada uno de los entrepisos, la fuerza 1, fuerza I hasta la fuerza N, vamos a obtener desplazamientos totales. Este desplazamiento total es de todo el edificio, ¿sí? De donde estemos hablando del nivel. Y este delta I, que es el desplazamiento de un nivel a otro, son los desplazamientos relativos. La rigidez de cada entrepiso se obtendría dividiendo el cortante, que no es más que la suma de las fuerzas. Recuerden aquí, el cortante superior es como si cortáramos en este nivel y hacemos un equilibrio de fuerzas. El equilibrio que nos dé horizontalmente es el valor del cortante. Aquí el equilibrio es esta fuerza, corresponde con este Bn. Cortamos aquí y tendríamos una fuerza horizontal. El valor de esta fuerza horizontal corresponde con este valor, que sería la suma de estas dos fuerzas. Por eso es mayor este diagrama. Y seguimos cortando hasta el último nivel. Este va a ser la forma común del diagrama de cortantes. Bueno, y la rigidez de entrepiso la estamos calculando como el cortante entre el desplazamiento relativo de entrepiso. Entonces estamos hablando de este cortante, de este nivel. Pues la rigidez no es más que la división del cortante entre este desplazamiento. Es decir, cuánto se desplazó este nivel, el nivel I, comparado con el anterior. Si se desplazó esa cantidad, es el que se coloca como denominador. Y el cortante que se obtiene aquí es el mismo que se obtiene a lo largo de toda esta columna, que es el cortante I. Pero para poder hacer un cálculo, primero hay que separar en dos tipos de estructuras. Uno que se conoce como estructuras de cortante y otros que se conoce como estructuras de flexión. Las estructuras de cortante también se conoce como es un sistema estrecha o cercanamente acoplado, y el de flexión también se conoce como un sistema remotamente acoplado. En el primero, el de cortante, la rigidez de entrepiso es independiente de la distribución de cargas laterales. Y en el segundo caso, las de flexión, no existe independencia entre la rigidez de entrepiso y la distribución de cargas aplicadas. Vean aquí, tenemos dos estructuras. Si esto se desplaza horizontalmente hacia la derecha, son vigas muy rígidas. Entonces se desplaza un poco, luego otro poquito y otro poquito. Se puede ver que en la parte superior se tiene una tangente y aquí tenemos un desplazamiento. En cambio, si la estructura es de flexión, las vigas son flexibles, pero las columnas son más rígidas que las vigas, se va a desplazar de esta forma, como si fuera una tangente. ¿Dónde se puede ver este comportamiento, además de columnas muy rígidas y vigas muy flexibles? Por ejemplo, en un silo, que es el caso más común. Ustedes tienen un silo, todo el muro es totalmente rígido, adentro casi no hay nada, o de plano no hay nada, y se comporta de esta manera. Pero ¿para qué o de qué forma va a influir en nuestro cálculo?
si es de cortante o si es de flexión. El cálculo que estamos haciendo nosotros es para estructuras de cortante y Wilbur. Es más, la mayoría de todos los edificios va a comportar de esta forma, como estructuras de cortante. Y vean que las vigas van a ser rígidas en la estructura de cortante. Veamos, tenemos esto, los diagramas de momentos. En una estructura de cortante, ese es el comportamiento en el diagrama de momentos. En una estructura de flexión, este es el comportamiento del diagrama de momentos. Observen cómo en la parte inferior es un momento muy grandote. Entonces, si nos equivocamos en considerar una estructura que tenga un comportamiento a flexión con una estructura que tenga un comportamiento a cortante, pues podemos tener grandes errores. Hasta puede fallar la estructura. Bueno, pero generalmente nosotros nos encontramos en una parte intermedia. ¿Sí? En algunas ocasiones se comporta a flexión y otras se comporta a cortante o bien una combinación de ellos. Entonces hay que considerar como una estructura intermedia. ¿Cómo podemos saberlo? Una forma de conocer si la estructura es de cortante o de flexión es utilizar el parámetro ρ, que se conoce como índice de rotación. Este índice de rotación se puede ver como la suma de los momentos de inercia de las vigas entre la longitud de cada viga sobre la suma de momentos de inercia de las columnas entre la altura de las columnas. El I entre L se conoce también como una rigidez relativa, aquí de las vigas. I entre IC entre H también son rigidez relativas, pero son de las columnas. Si este índice de rotación es mayor de 0.1, entonces hay puntos de momento nulo y es aceptable suponer que la estructura es de cortante. Entonces, si tenemos en este caso, la estructura es de cortante. Si ρ, que es el índice de rotación, es menor a 0.01, la estructura es de flexión. Y si ρ está entre 0.01 y 0.1, la situación es intermedia. En el caso de que sea de intermedia, los métodos aproximados, como el caso de la fórmula de Wilbur, pueden conducir a apreciables errores del lado de la inseguridad, por lo que aconsejamos o lo que les aconsejo utilizar métodos matriciales. Por ejemplo, el de las rigideces, y después obtenemos la rigidez de piso como con un método como el de condensación estática. Entonces, las fórmulas de Wilbur solamente son aplicables al caso de estructuras de cortante, es decir, marcos regulares constituidos por elementos estructurales de sección transversal constante, momentos de inercia constante. Por eso les digo, no es aplicable de manera general, pero nos da una idea clara de cómo se comporta el edificio. Tenemos las siguientes hipótesis. Los giros en todos los muros de un nivel y de los dos niveles adyacentes son iguales, excepto el nivel de desplante. Y en el nivel de desplante podemos tener dos tipos, empotramiento o podemos tener articulación. Y además, los cortantes en los dos entrepisos adyacentes son iguales. Ahora, ¿por qué decimos que tenemos dos casos, empotradas o articuladas? En ocasiones, voy a tratar de dibujar, no puedo dibujar aquí. No puedo dibujar aquí. Bueno, en ocasiones hay estructuras, imagínense la columna. La columna tiene varillas, sus 6, 8 varillas, 10, 12, las que tenga. Pero las varillas parten de la cimentación hacia arriba. Si alguien le hiciera un arreglo exactamente en la base donde choca con el nivel del piso terminado, y ahí se hace, las varillas que van de abajo cruzan, es como si hicieran una X, es decir, no son varillas continuas, sino cambian de sentido. Si van del lado norte, cambian con una X al lado sur, y las que van del lado sur cambian con una X al lado norte. Se forma una X, ahí se está formando una articulación en concreto. En acero también se puede hacer. No sé si han visto estructuras, por ejemplo en las naves industriales, donde la base es muy pequeña y la parte superior es muy grande. Cuando la base es muy pequeña, ahí se puede considerar que es tan pequeña que se puede formar una articulación y el momento pues va a ser cero. Entonces tenemos o podemos tener este tipo de casos.
columnas empotradas o columnas articuladas. Generalmente nosotros tenemos columnas empotradas. Van a encontrar en algunos libros de texto o en algunos artículos estas fórmulas. Les voy a pedir que si las llegan a ver y las ven diferentes a las mías, háganle caso a las mías están corregidas, sobre todo en las articuladas, eh, para que tengan mucho cuidado. Si van a hacer algún trabajo o alguna investigación, revisen mi documento y las columnas articuladas son estas y las empotradas son con esta fórmula. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque andan por ahí algunos textos que tienen estas fórmulas mal. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, aquí tenemos 48E, aquí tenemos 24E. Aquí tenemos H1, H1 más H2, H1, H2, pero aquí tenemos diferentes factores. Además, aquí tenemos la contribución también de las columnas. Entonces, esta es empotrada la cimentación y esta articulada. Finalmente nosotros, empotrada. Esto va a ser para el primer entrepiso. Segundo entrepiso, si es empotrada, utilizan el A. Si es articulada, utilizan el B. Y para un entrepiso intermedio, utilizan esta. ¿Qué sucede con el último entrepiso? Si se acepta la suposición de que el cortante del penúltimo entrepiso es el doble que el último, se puede utilizar la fórmula para entrepisos intermedios, esta, pero colocando 2HN-1 aquí, en vez de H-1, aquí se coloca. Y en HN más 1, aquí se coloca en 0. Sí, como ya tiene tiempo, no lo he corregido, pero voy a colocar la fórmula, espero hacerlo hoy, para ponerles la del último entrepiso. Ahora, ¿qué significa cada término? Rn es la rigidez o el valor de K. Vamos a dejarlo como R de rigidez del enésimo entrepiso. Módulo elasticidad. K subíndice B es la rigidez relativa de las vigas sobre el enésimo entrepiso, que es I entre L, de la viga entre la longitud de la viga. Kc, este es K subíndice C, es rigidez relativa de las columnas del enésimo entrepiso, y es la rigidez, perdón, la inercia de la columna entre la longitud de la columna. Hn, altura del enésimo entrepiso, n-1, n y n más 1 son índices que